Hermanas, Dios les bendiga. Para mí es un gusto y una bendición poder llegar a sus hogares a través de los medios que Dios nos ha dado. En esta tarde es un privilegio poder predicar la palabra del Señor, y antes de eso queremos hacer una oración para poder platicar acerca del consejo que Dios tiene para cada una de nosotras. Reciban un abrazo con todo mi corazón a cada una de ustedes, y vamos a tener un tiempo especial para poder estar como antes lo hacíamos, cuando nos reuníamos de manera presencial, pero ahora lo vamos a hacer por este medio que el Señor nos ha dado. Así que incline su rostro ahí en su hogar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde. Amén. Padre bueno, Padre eterno que estás en el cielo, te damos muchas gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, compartir tu palabra a cada una de tus hijas, Señor. Yo te pido que hoy tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, como siempre lo haces, Señor, como un padre preocupado por sus hijos, mi Dios. Hoy yo te pido que esta palabra pueda llegar a cada corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que tenga que revelarnos, Señor, y traer esa fortaleza que tú tienes para cada una de nosotras, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, bendecimos este tiempo, Señor, y te pedimos que tú tomes el control, papito lindo. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, hermanas. Pues, como les decía, para mí es una bendición llegar a sus hogares. Creo que no quisiéramos que fuese así, pero Dios sabe por qué nos tiene en casa. Dios sabe por qué estamos lo que estamos viviendo. Dios tiene el control de todas las cosas, sin duda alguna. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, aquellos cuyo conforme su propósito son llamados. Así que yo espero que este tiempo que vamos a empezar a compartir la palabra de Dios para cada una de ustedes sea de bendición, así como lo es para mí. Amén. Y bueno, yo quiero iniciar en esta tarde leyendo un versículo que siempre ha llamado mucho mi atención, y creo que en este último tiempo, donde se han visto las señales patentes de lo que estamos viviendo, las señales del último tiempo, siempre ha impactado mi corazón este capítulo de la Biblia, y en sí, en general toda la Biblia, pero siempre hay versículos o capítulos que llaman y que captan mucho la atención de nuestro corazón. Y este está en Lucas capítulo 21, el versículo 26. Sabemos que todo este capítulo, el Señor le habla a sus discípulos acerca de cuáles serían las señales de los últimos tiempos. Y esas señales aquí aparecen, y dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en la Biblia Jerusalén, segunda edición, y dice así: muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Yo vi la versión Arcas Fernández y dice: los habitantes de todo el mundo desfallecerán de miedo y de ansiedad por todo lo que se viene encima, pues hasta las estructuras del universo tambalearán. Y la versión de las Américas dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, serán sacudidas. Entonces, creo que hoy en día se está viviendo este versículo. Creo que hoy el mundo entero está desfalleciendo, está a la expectativa, con temor, con ansiedad, con angustia, incluso haciéndose hasta una patología en las personas por todo lo que se está viviendo y por todo lo que vendrá. Definitivamente que es triste ver lo que está sucediendo a nivel mundial con todo esto, pero una de las cosas que se va a evidenciar más es el desfallecimiento de los hombres. El desfallecimiento, la ansiedad, el temor, la preocupación. Y una de las cosas que yo vi y me llamó la atención es la palabra desfallecer. Esa palabra desfallecer en el diccionario Strong dice que viene del griego 575, que significa desmayarse, desfallecer,
Pero también yo investigué la palabra desfallecer en un diccionario secular y dice que es que una persona quede sin fuerza o energía física y estar a punto de desmayarse. Otra de las cosas que dice en un diccionario secular, dice perder la fuerza moral o el ánimo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Que las personas sienten quedarse sin energía física y estar a punto de desmayarse. Pero desde otro punto de vista, dice que es perder la fuerza moral y el ánimo. Y es una de las cosas que se está viendo hoy. La gente está perdiendo el ánimo, la gente está perdiendo aún la esperanza, porque se habla de tantas cosas, hay tanta información hoy día que ya la gente no sabe qué hacer y qué es lo que vendrá. Entonces, me llamó mucho la atención porque creo que todo lo que está sucediendo en nuestro entorno ya está escrito en la palabra, ya está anunciado por el Señor. Pero yo no solamente quiero quedarme ahí, sino una de las cosas que quiero enfatizar es que la palabra desfallecer es quedarse sin fuerza, Entonces, yo empecé a investigar un poco en la Biblia acerca de algunos personajes que se quedaron sin fuerza y qué fue lo que sucedió. Y vamos a ver el entorno que estaba alrededor de esa persona y vamos a ir aprendiendo algunas cosas que el Señor nos quiere ir enseñando. Amén. Entonces yo quiero que continuemos y vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Yo lo investigué en la versión Biblia al día. Y si usted lo tiene otra versión, también lo puede leer conmigo. Y dice así la palabra de Dios. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo el día por el desierto. Yo quiero que usted ponga conmigo mucha atención y que si usted está viendo ahí en las pantallas, hay algunas palabras que están subrayadas y quizás en un color distinto. Ponga mucha atención a ellas. Le repito el versículo 4, dice, y caminó todo el día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra, con ganas de morirse. Y dijo, estoy harto, Señor. Protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, levántate, come, porque te espera un largo viaje. Versículo 8. Elías se levantó, comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces, una de las cosas que yo puedo ver que alguien que se quedó sin fuerzas fue Elías. Usted sabe, en el contexto de este versículo habla de que Jezabel iba detrás de Elías y quería matarlo, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo puedo ver y me llamó mucho la atención, y está en el versículo 4, es que él iba camino por el desierto. Y una de las cosas que representa el desierto es la prueba. Él estaba en un momento de prueba y en ese momento de prueba vino un espíritu que quiso atentar contra su vida. Era un espíritu de muerte porque deseó morirse. Y empezó, ¿verdad? Y él empezó a decir al Señor, quítame la vida, Señor, no soy mejor yo que mis padres. Y empezó, hermanos, una situación donde él deseaba mejor quitarse la vida. Entonces, pero más adelante hay algo que me impresiona mucho, que a pesar de todo eso, hubo una visitación de parte de Dios que envió un ángel para fortalecerlo. Elías había perdido su fuerza porque había una batalla que él estaba viviendo, estaba pasando un desierto, estaba atravesando un desierto y lo rondó un espíritu de muerte. Pero más adelante Dios en su misericordia le envía un ángel para fortalecerlo. Y ese ángel le dio una comida, no cualquier comida, no una comida común, le dio una comida espiritual, una comida que le fortaleció de tal manera
que él pudo estar 40 días y 40 noches. Y me llama la atención porque hoy día estamos, ¿verdad?, en nuestras casas en un periodo llamado cuarentena, ¿verdad? Que ya, aunque ya no es cuarentena, ya no sabemos ni cómo llamarle, pero estamos en un periodo llamado cuarentena. Y Elías pasó 40 días y 40 noches caminando con ese alimento que recibió de parte del Señor. Entonces, una de las cosas que yo puedo ver aquí, que aún en medio de los desiertos que podamos estar atravesando, que aún en medio de las pruebas, que aún en medio de las dificultades que a lo mejor tú te puedas encontrar, yo quiero decirte que en este tiempo Dios va a permitir una visitación de su parte a tu vida, a tu familia, y te va a fortalecer y te va a enviar el alimento necesario, el alimento espiritual para que tú puedas atravesar esta situación en la que todos en algún momento estamos atravesando, y que en algún momento esa comida espiritual pueda fortalecer tu espíritu, tu alma, y aún el Señor pueda traer la provisión espiritual, física y material para tu hogar y tu familia. Y que así como quizás Elías, en su momento él sintió deseo de morirse porque fue un espíritu de muerte que él le rondó, pero que el Señor en su misericordia le envió un ángel para fortalecerlo. Y yo creo de parte de Dios que Dios está haciendo grandes cosas en los hogares, que Dios está haciendo grandes cosas en las familias. Hemos escuchado testimonios de personas, de hermanos de la congregación y de otras congregaciones donde el Señor se ha manifestado de una manera sobrenatural, de una manera muy especial, porque Dios es un Padre y Dios es bueno con su pueblo. Y aquí en estos momentos es cuando podemos ver la grandeza y el poder de Dios. Entonces, Elías recibió un alimento espiritual que todos sabemos que es figura de la palabra. La Biblia dice que le dieron una torta de pan cocida sobre carbones calientes y le dieron una jarra de agua. Esto lo dice la versión al día, ¿verdad? Entonces sabemos que la torta es figura del alimento ya procesado, ¿verdad? De la palabra revelada, y el agua también es figura de la palabra. Entonces, definitivamente que Dios te va a enviar y te está enviando el alimento espiritual para que tú seas fortalecida ahí en el seno de tu hogar, ahí donde quizás nadie conoce tus batallas, solamente tú, el Señor te va a fortalecer. No sabes cómo, pero el Señor con una palabra, el Señor a través de muchas formas te va a enviar la palabra que tú necesitas para que te puedas levantar y puedas seguir. Y como Elías, que dice que caminó 40 días y 40 noches con ese alimento hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Así que este es un tiempo muy difícil que todos estamos viviendo, donde el enemigo lo que está buscando hacer es desfallecer el corazón de su pueblo. Pero el salmista, aún en los momentos de angustia, y me lleva a recordar lo que dice el Salmo capítulo 27, versículo 3, que no está ahí en la pantalla, pero dice: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ellos, yo estaré confiado. Y podemos ver en toda la Biblia cómo, en este caso, David pasó por pruebas, pasó por momentos difíciles, pasó por angustias, pasó por persecuciones, pasó por momentos difíciles, aún familiares, donde él se refugiaba en Dios y donde Dios le dio la victoria y donde Dios le envió la ayuda oportuna, el socorro, la bendición, ahí en ese momento donde él más se sentía solo. Entonces, hoy yo quiero decirte que si has sentido que has perdido la fuerza, si has sentido que has perdido, ¿verdad?, el ánimo, la fuerza para seguir adelante, yo quiero decirte que no temas, que el Señor está contigo, que ahí en tu hogar el Señor va a visitar los hogares como lo ha estado haciendo, pero lo va a hacer de una manera muy especial en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y este no es quiero ir adelantando porque más adelante está el tema de lo que yo quiero compartir, pero quise sacar algunos personajes y en algunos eventos donde
donde hubo un personaje o personas que perdieron la fuerza. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entonces ya vimos que Elías deseó morirse, que recibió un alimento espiritual y que ese alimento espiritual le sirvió para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, al monte de Dios. Y vamos a ver un segundo ejemplo que está en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 11, en la versión Américas, y dice así: mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión la que nos diste en heredad. Versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se han vuelto hacia ti. Aquí vemos un ejemplo de un pueblo que ha desfallecido, y si usted puede leer en casa todo el contexto de este capítulo, está hablando, ¿verdad?, del pueblo donde venían sus enemigos, que eran los moabitas y los amonitas, y dicen que entró mucho temor porque era un gran ejército, era un número grande, ¿verdad?, que venía contra el pueblo de Dios, pero una de las cosas que ellos perdieron fue la fuerza. ¿Por qué? Porque ellos vieron una gran multitud. Al ver la gran multitud del ejército de los amonitas y los moabitas, ellos entraron en temor y sintieron perder la fuerza. Pero mire lo que dice 2 de Crónicas, versículo 14. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: prestad atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor: no temáis ni acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Descended mañana contra ellos, he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitarás pelear en esta batalla, apostad, estad quieto y ve la salvación de Dios, del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni acobardéis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coret para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Entonces vemos otro caso donde al ver la gran multitud de los enemigos, el pueblo siente perder la fuerza. Y entonces nuevamente hay una intervención divina y hay una intervención de parte del Señor. Y en esta ocasión levanta a uno de los hijos de Asaf, un levita, y da una palabra para confortar al pueblo y al rey Josafat. Y este era Jaziel. Y entonces le dice: no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla es vuestra. No es vuestra, sino de Dios. Y esto me lleva a recordar ese versículo que dice que no es con espada, no es con ejército, mas es con su Santo Espíritu. Y entonces en el versículo 17, el Señor les revela una estrategia y le dice: no necesitáis pelear en esta batalla, apostados y estad quietos y ve la salvación del Señor en vosotros. Entonces yo puedo ver una vez más que en medio de una situación difícil, Dios nos puede revelar estrategias. En este caso, si usted lee los versículos más adelante, lo que el Señor les dijo era que tenían que empezar a cantar alabanzas, que tenían que empezar a adorar al Señor, que tenían que cantar en voz fuerte, y el rey Josafat empezó a decirle a todos que comenzaran a entonar alabanzas, a adorar al Señor. Y entonces, en medio de eso, dice la palabra de Dios, que aquellos que venían en contra del pueblo de Dios, entre ellos mismos se confundieron y se mataron entre ellos mismos. Y entonces, aquello que quizás el pueblo de Dios no sabía cómo salir de esa situación, quizás en su mente estaba el decir: vamos a morir, vamos a perecer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Quizás qué va a ser de nuestra familia. Pero Dios, en su misericordia, siempre tiene el control de todas las cosas.
y el Señor siempre nos da la victoria. Y yo quiero decirte de parte de Dios, amada hermana, que yo creo que en este tiempo Dios nos va a revelar las estrategias para que tú y yo podamos vencer en las batallas que podamos estar atravesando. Una de estas estrategias es la alabanza profética, que cuando nosotros, cada vez que nosotros entonamos alabanzas, cantamos y adoramos al Señor, hay una guerra espiritual que se da en el mundo espiritual, donde podemos estar luchando contra seres espirituales. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes, y que habitan en regiones celestes. Entonces, nuestra guerra es una guerra espiritual en un ambiente celeste, donde se empiezan a manifestar situaciones. Pero la cuestión aquí es saber que la alabanza tiene un poder extraordinario, que cuando tú y yo nos levantamos para adorar, glorificar y exaltar el nombre de Dios por medio de la alabanza, el Señor está peleando por nosotros, y ahí estamos derrotando a esos enemigos que quieren venir en los momentos de dificultad, a traer temor, a traer angustia, a traer tristeza también, ¿por qué no? Y nos quieren invadir, nos quieren hacer perder la fuerza. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que la batalla ya ha sido ganada, porque el Señor Jesús en la cruz, dice la Biblia, que Él venció todos nuestros enemigos. Entonces, yo quiero decirte que otra de las cosas que el Señor va a hacer en este tiempo es que nos va a revelar estrategias, nos va a revelar formas en cómo nosotras tengamos que luchar esas situaciones que podamos estar atravesando. Y una de ellas es la alabanza. Yo sé que quizás todas queremos estar aquí y hacerlo como siempre lo hemos hecho. Pero ahí en tu casa, ahí en tu intimidad, ahí en tu comunión con el Señor, tú puedes entonar cánticos de liberación, cánticos de sanidad, cánticos que hagan que esa palabra viva pueda transformar el ambiente de tu hogar. Entonces, aquí yo veo otro ejemplo, ¿verdad? Pero mira lo que dice el Salmo, capítulo 18, versículo 39, y también, ¿verdad? Es nuevamente David el salmista. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 8, versículo 7, en la versión Nueva Traducción Viviente. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Entonces el salmista había pasado tantas experiencias donde él pudo percatarse que la alabanza había un poder extraordinario. Y hay una alabanza que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que la hemos entonado últimamente, que dice: el Señor es mi fuerza, es mi escudo y mi fortaleza, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso y es vencedor, es mi escudo, mi protector, y no temeré. Entonces yo puedo ver que en medio de una circunstancia que podamos estar atravesando, siempre recordemos que la alabanza tiene un poder extraordinario, que la alabanza tiene poder y que la alabanza es la palabra viva de la que nosotras podamos proclamar en el mundo espiritual para vencer esos enemigos que muchas veces quieren venir a robarnos las bendiciones que Dios tiene para cada una de nosotras. Entonces yo quiero continuar y mira lo que nos encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 1, igualmente la versión Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar, al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y yo lo exaltaré. Entonces, Moisés y el pueblo entonaron una canción de victoria, una canción donde proclamaron las grandezas del Señor. Amén. Entonces, ahí en tu casa, levántate, prorrumpe en cánticos de acción de gracia, prorrumpe en cánticos de victoria y de liberación sobre tu bendición. Amén. Y mire lo que dice
Proverbios 24:10 en la versión, me parece que es la Félix Torres Amat, y dice: si en tiempo de adversidad desmayares, perdiendo la esperanza, decaecerá tu fuerza. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fuerza. Entonces, este no es el tiempo para desanimarnos, este no es el tiempo para desmayar, es el tiempo de levantarnos, es el tiempo en el que nosotras tengamos que tomar lo que Dios nos ha dado su hermosa palabra, nos ha dado sus promesas, nos ha dado todo, hermanas. Entonces, es tiempo de que no nos dejemos vencer por la aflicción, por las cosas que en este mundo se están dando y lo que quieren es agobiar al pueblo de Dios, sino que es tiempo de levantarnos para que nuestra vida sea fortalecida por Dios y por su Espíritu Santo. Amén. Ahora, quiero mostrarle otro ejemplo. Ya llevamos aproximadamente 25 minutos y mire lo que dice 1 Samuel 33, y este es otro ejemplo que me llamó mucho la atención y el contexto en el que se está dando. Dice: cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Esto me habla de familias. Versículo 4, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Vemos otro ejemplo donde hay angustia, donde ahí dice el versículo 4, donde ya no tenían fuerzas para llorar, donde se habían llevado cautivo hijos e hijas, y donde había un entorno muy feo, muy doloroso, ¿verdad? Y la Biblia dice que todo el pueblo estaba lleno de amargura. Entonces, una de las cosas que David experimentó en estos momentos fue el siempre poder consultar las cosas al Señor. Una de las cosas que David siempre hacía era, antes de ir a una batalla, antes de hacer algo, él siempre consultaba al Señor. Y él consultó al Señor si en ese momento era necesario que se enfrentara con sus enemigos, porque sus enemigos habían ido, se habían llevado cautivo a sus hijos, se habían llevado cautivo a sus esposas. Y en ese momento entró una angustia, entró una situación en su alma donde quizás él sentía que lo había perdido todo, pero algo más que se le añadía a eso era que el pueblo estaba en amargura y el pueblo quería apedrearlo. ¿Por qué? Porque él tenía una responsabilidad como rey de Israel. Pero una de las cosas que quiero enfatizar es que él siempre buscó la dirección de Dios. Y yo quiero decirte, amada hermana, que en los tiempos de angustia siempre es necesario no actuar en nuestras emociones, no actuar por lo que nuestra mente pase al momento, porque siempre en los momentos de angustia pareciera que nuestra mente se puede bloquear, no sabemos qué hacer. Llega un momento donde nuestra alma, nuestras emociones empiezan a aflorar y se conjugan sentimientos donde podemos a veces perder el control y se puede perder y se puede tomar, mejor dicho, una mala decisión. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que estamos haciendo, porque no sabemos lo que estamos ni diciendo muchas veces. Entonces, una de las cosas que nosotras debemos de siempre aprender es a consultar a Dios, saber qué es lo que tenemos que hacer, pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice, y el Señor lo dijo: no los dejaré huérfanos, les dejaré el Consolador, y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces hoy tenemos al precioso Espíritu Santo, que una de sus funciones es guiarnos, ayudarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar decisiones acertadas, decisiones que estén conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces tomamos decisiones, a lo mejor que son basadas, ¿verdad?, en cosas muy, muy superficiales, pero que después tienen una consecuencia. Entonces, es bien importante las decisiones que tomamos hoy en día, porque lo que
determinemos hoy va a afectar el mañana. Entonces, debemos de siempre tener en cuenta que todo debemos de consultárselo al Señor. Y David, eso fue algo que aprendió en medio de sus batallas, a poder decirle: Señor, ¿puedo ir? Señor, ¿qué hago con esto? Señor, ayúdame, ¿cómo le voy a hacer con esto? Siempre consultaba a Dios. Y los versículos más adelante de este capítulo usted puede leer, él dice que él consultó al Señor y le dijo: Señor, ¿puedo ir y puedo enfrentarme contra estos enemigos? Y el Señor le dijo: sí, ve y te voy a dar la victoria. Y usted lo puede leer en su Biblia. Entonces, pero él, en medio de todo eso, a pesar de que tenía angustia, a pesar de que tenía un entorno muy difícil, un ambiente hostil, un ambiente complicado, él siempre se fortaleció en Dios. Él se fortalecía en Dios al poder ir y consultarle a Él. Entonces, una de las cosas en las que nosotros siempre vamos a recibir fortaleza de parte de Dios es poder consultarle al Señor y ser guiadas por el Espíritu Santo. Debemos definitivamente, hermanas, no podemos hacer las cosas que tenemos que hacer y las decisiones que tengamos que tomar basadas en nosotros, sino en la guianza del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos tener comunión con el Señor, leer su palabra, tener siempre nuestro oído bien agudizado en lo que Dios quiere ir dándonos para poder guiarnos hacia el propósito que Él tiene para nosotros, y no tomemos una mala decisión y no tomemos decisiones apresuradas, arrebatadas. ¿Por qué? Porque tienen consecuencias negativas, y esas consecuencias muchas veces pueden ser dolorosas, muchas veces pueden ser de alguna manera, hermanas, van a tener una repercusión negativa, no solamente en mi vida, sino en la de mi familia, en la de mis hijos, en mi entorno. Entonces, David, una vez más, pasando por momentos difíciles, la única forma de haberse fortalecido en Dios fue consultándole a Él. Entonces yo te invito a que este tiempo que estamos en casa no es cualquier tiempo. Mire, Dios sabe por qué nos tiene en casa. Dios sabe por qué a veces sentimos perdido el tiempo, porque nos han como detenido en todas nuestras actividades cotidianas. Pero yo quiero decirte que no estamos perdiendo el tiempo en casa. Estamos en el mejor tiempo que Dios nos ha regalado para restaurar nuestro hogar. Dios, este tiempo ha sido para traer la restauración que por mucho tiempo le estuvimos pidiendo al Señor. Entonces, definitivamente, este tiempo es para buscarlo, este tiempo es para meternos en amores, en intimidad con Él, y ahí vamos a recibir la instrucción, ahí vamos a empezar a escuchar la voz de Dios para tomar las decisiones correctas en cada una de los ámbitos de nuestra vida que día a día nos estamos enfrentando. Amén. Y quiero decir, ahí yo encontré algunos versículos donde el Señor quiere fortalecernos. La Biblia dice en Proverbios 31:17 que Él quiere fortalecer nuestros brazos. Nahum 2:1 dice que Él quiere fortalecer nuestros lomos. Nehemías 6:9 dice que Él quiere fortalecer nuestras manos. Salmo 73:26 dice que quiere fortalecer nuestro corazón. Proverbios 27:9 dice que Él quiere fortalecer tu ánimo. Romanos 5:4 dice que Él quiere fortalecer tu carácter. Y en el libro de Isaías, capítulo 33, si no me mal recuerdo, dice que Él quiere fortalecer las manos y las rodillas endebles. Entonces, el Señor, en medio de un tiempo difícil como el que estamos viviendo, quiere fortalecer a su pueblo. Amén. Entonces, vamos a continuar porque yo quiero mostrarle con la ayuda de Dios, ya solamente me quedan como 20 minutos, enseñarle algunas fuentes de fortaleza que yo encontré en tiempos de angustia, para que cada una de nosotras podamos ir a esa fuente y ser llenas de esa fortaleza que viene solamente de parte de Dios. Y yo en un diccionario secular encontré el concepto de fortaleza como la fuerza, el vigor, la firmeza, y que es una virtud que no todos tienen. Por otra parte, fortaleza es un lugar fortificado, organizado para la defensa de una nación, plaza, región, entre otros. La fortaleza es un lugar protegido con murallas o fuertes construcciones de defensa para protegerse del enemigo. Entonces está
dividido como el concepto en dos grandes partes, ¿verdad? Uno que es la firmeza, la fuerza, y que es una virtud que no todos han logrado tener. Pero también, por otra parte, incluso lo vemos en la Biblia, que fortaleza eran como murallas que se construían alrededor de una ciudad con el propósito de protegerse en contra de los enemigos. Entonces, una de las cosas que yo puedo ver, que tanto de un concepto como de otro podemos, de los dos ángulos podemos verlo, ¿verdad? Como que Dios quiere fortalecer nuestra vida de la manera en que nosotros podamos tener ese coraje, esa valentía, ese vigor, ¿verdad? Y que se haga en nosotros una virtud para que podamos atravesar los momentos de dificultad, pero que también sea en nosotros la fortaleza como esa ciudad amurallada, como esos muros que están rodeando nuestra vida en contra de situaciones y batallas que podamos estar atravesando. Y yo encontré algunas fuentes, como le decía, donde nosotras debemos de ir a la fuente principal, que es Jesucristo, y llenarnos de esa fortaleza que el Señor tiene para cada una de nosotras. Yo investigando realmente encontré como 15 fortalezas donde en tiempos de angustia nosotros podemos recurrir a Dios y Él nos las puede dar. Amén. Entonces mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 3 en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Versículo 4. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces, una fuente para nuestra fortaleza es la paciencia. ¿Y cuántos de nosotros quizás en estos tiempos que hemos estado en casa no hemos perdido la paciencia? Quizás a veces somos impacientes, ¿verdad? Quizás ya queremos que todo esto acabe, quizás queremos que todo esto pase tan rápido y sentir como que nunca pasó, pero realmente creo que Dios, aún en medio de todo eso, Dios está trabajando en cada uno de nosotros en la paciencia. En la paciencia, ¿por qué? Porque muchas veces nos desesperamos con mucha facilidad. Y en este punto quiero decirle que yo sé de parte de Dios, yo lo he sentido, lo he experimentado, que Dios está trabajando en esa área. No solamente en mi vida, creo que también a lo mejor quizás en muchas de ustedes, Dios está trabajando en la paciencia. Y ahí es donde podemos encontrar que aún en los momentos más difíciles, lo dice aquí la palabra, en los momentos donde hay dificultad, es donde nos enseñan a ser pacientes. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, ahí es cuando Dios muchas veces nos enseña la paciencia. Porque en nuestra vida cotidiana, qué de extraordinario tendrá ser paciente cuando todo lo hacemos en nuestro tiempo, a nuestra forma, a nuestro gusto. Pero cuando nos ponen un límite, cuando nos ponen, ¿verdad?, ciertas reglas, ciertas restricciones, es ahí cuando nos detienen y podemos decir, pero, híjole, ahora no puedo. Y nos empiezan, ¿verdad?, Dios a tratar en esa área. Yo apenas leí una frase, no sé de dónde era, pero me gustó mucho y la publiqué en mis redes sociales, donde decía que muchas veces vamos a sentir a Dios como ese Padre que nos abraza, pero también vamos a sentir que Él quebranta nuestra vasija. Entonces yo creo que en este tiempo Dios está quebrantando muchas vasijas y las está haciendo nuevas y está trabajando en cada uno de nosotros de manera personal, en lo íntimo, en donde nadie nos ve, en donde solamente Dios y nosotros. Entonces, la paciencia, hermanos, hermanas, es una fuente en la que nosotras necesitamos desarrollar, en la que nosotras necesitamos aprender a poder ponerla por obra y que nosotras podamos entender que necesitamos ser pacientes. Y este es el tiempo donde el Señor nos está enseñando la paciencia de una manera, yo creo, como nunca la hemos experimentado. Entonces, algo que me llama la atención en Gálatas 5:22 es que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces,
Dios está trabajando en nosotros, en la intimidad de nuestro hogar, donde nadie nos ve, pero ahí cuando nosotros entramos en intimidad con el Señor, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esos tiempos de intimidad, el Señor va trabajando en nuestra área al punto de que el Espíritu Santo vaya haciendo brotar en nosotros ese fruto de paciencia, ese fruto de poder saber que Dios tiene el control de todo, hermana. Saber de que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, que nosotros debemos de aprender a ser pacientes, a aguardar y esperar en el Señor. Y mire lo que dice Hebreos 6:13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Entonces podemos ver que Abraham recibió una promesa. Yo creo que pasaba el tiempo y yo no sé, pero como un ser humano, yo creo que se desesperaba, anhelaba, ya quería ver el fruto de esa promesa en sus manos. Pero tuvo que haber un tiempo donde Dios trabajó su vida, donde Dios trabajó su persona. Y él dice que habiendo esperado con paciencia obtuvo la promesa. Para poder ver las promesas de Dios necesitamos ser pacientes. Para poder ver las bendiciones que Dios te ha prometido por las palabras que el Señor mismo te ha dado, necesitamos ser pacientes. Entonces, la paciencia es una fuente de fortaleza que nosotros necesitamos desarrollar en este tiempo que Dios nos tiene en casa. Amén. Entonces, yo también puse aquí, ¿verdad? No solamente Abraham esperó con paciencia la promesa, dice Caleb, dice la Biblia, ¿verdad? Que él recibió la promesa cuando tenía 40, pero recibió la herencia cuando tenía 80 años. Entonces, ¿cuánto se tuvo que esperar? Noé, desde el tiempo que Dios le dio la palabra y él, ¿verdad? Construyó el arca, hasta el momento que fue el diluvio, también tuvo que esperar con paciencia la promesa de Dios. Ana, vemos otro ejemplo donde ella tenía la necesidad, sentía un deseo, ¿verdad?, por tener un hijo, y ella tuvo que ser paciente hasta el tiempo donde Dios tenía preparado para ella. Y así, la Biblia dice que el salmista David decía, pacientemente esperé en el Señor y Él me libró de todos mis temores. Entonces, necesitamos trabajar en esa área de nuestra vida, dejar, mejor dicho, que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y que se pueda ser la paciencia un fruto del Espíritu en nosotras. Un fruto. ¿Para qué? Para que podamos entender que Dios tiene el control de los tiempos, que de los tiempos Dios es el dueño. Nosotros no somos dueños de nada. Dios es el dueño de los tiempos y Dios sabe cuándo es el momento de darte lo que Él tiene preparado para ti. Entonces, no te desesperes. Yo te animo a que esperes con paciencia, a que busques y tengas un tiempo de intimidad con el Señor. ¿Para qué? Para que pueda brotar ese fruto de paciencia en tu vida. Y quiero seguir, porque ya me quedan pocos minutos. Mire, otra fuente que ya quizás le hemos leído en otras ocasiones, pero cuán importante es en este tiempo. Nehemías 8:10 también les dijo, id, comed la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Ustedes saben que Nehemías es un libro de restauración y llegó el tiempo donde el Señor le había permitido a Nehemías restaurar las puertas de la ciudad. Y al final de todo siempre el Señor se glorifica, ¿verdad? Pero una de las cosas que le dice Nehemías, no entristezcáis, no temáis, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Entonces, hoy día pareciera que el mundo se paralizó y se paralizó el mundo y se paralizó todo. Pero yo quiero decirte que aún en medio de eso, nosotros como hijos de Dios tenemos algo que nadie nos puede quitar y es el gozo de Dios. Es el gozo que viene de parte del Espíritu Santo en nosotros. Y precisamente también ahí en el libro de Gálatas está que fruto del Espíritu Santo es el gozo. Entonces, algo que nos va a venir a fortalecer de una manera sobrenatural, hermanas. Mira, el gozo no es el que da los bienes materiales, que gloria a Dios si Dios nos bendice.
pero el gozo de los bienes materiales no es comparado con el gozo que nosotros podemos experimentar. Es un gozo genuino, es un gozo sobrenatural que nosotros podemos experimentar aún en tiempos difíciles. Y te digo esto porque siempre en los momentos de adversidad pueden aflorar nuestras emociones, ¿verdad? Puede aflorar un sentimiento de tristeza y salen las lágrimas, ¿verdad? Y nos invade un sentimiento. Pero yo quiero decirte que el gozo de Dios, cuando es derramado sobre nosotros de una manera sobrenatural y muy especial, aún en los momentos de adversidad podemos tener la paz, podemos reír, podemos tener la seguridad y la confianza de que Dios está con nosotros. Entonces, yo anhelo con todo mi corazón que el gozo de Dios, que el gozo de Dios sea derramado sobre tu vida de tal manera que venga a fortalecer tu persona, que venga a fortalecer tu familia, que venga a fortalecer tu vida, tu corazón, de tal manera, perdón, que en medio de todo esto tú puedas tener lo que Dios da y que el mundo no te puede quitar, y es el gozo de Dios. Mira lo que dice Salmo 31:7, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción, has conocido mis angustias de mi alma, y no me has entregado en manos del enemigo. Tú has puesto mis pies en un lugar espacioso. Una vez más, ¿verdad? Y mire lo que dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en el Señor de mi alma, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Entonces, es una promesa extraordinaria donde nosotros debemos de dejar que brote un renuevo de alabanza, de gozo, de alegría en nuestros corazones, sabiendo que Dios nos va a vestir y nos está engalanando, hermanas. Yo creo que este es el tiempo donde Dios nos está preparando. Es un tiempo también de preparación donde la novia que se va a casar es una novia que está alegre, es una novia que ha sido ministrada, que ha sido restaurada, que se le ha sido quitado la amargura, que se le ha sido quitado, hermana, todo sentimiento negativo, y que ha venido a ser ministrada por el óleo de gozo del Señor. Entonces, permitamos que el Señor haga brotar un renuevo de gozo y de alegría en nuestros corazones. Amén. Y entonces, yo quiero decirte, sí podemos gozarnos en Dios aún en medio de la aflicción. Sí podemos gozarnos en Dios en medio de la prueba. Gózate, glorifica el nombre de Dios ahí en tu hogar, ahí en tu casa. Dile, Señor, no sé lo que está pasando, pero yo sé que tú tienes el control y me gozo de saber que tú tienes el control de todas las cosas y que no me dejarás y que no me desampararás. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 8 o 9 que precisamente este pueblo era un pueblo que en medio de la aflicción se gozaba. Y qué extraordinario realmente es gozarse en medio de la aflicción. Eso es algo extraordinario, eso es algo sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede hacer brotar en nosotros. Entonces, que ahí a la distancia hasta tu hogar, el Señor pueda ministrar en esta tarde un manto de gozo y un manto de alegría, y que venga sobre tu vida el Espíritu Santo para ministrarte y llenarte en esta tarde. Y que de la misma manera puedas sentir cómo el Señor te abraza, cómo el Señor te sostiene, cómo el Señor te fortalece con el gozo que Él solamente nos puede dar. Amén. Y yo quiero que recordemos solamente, antes de pasar al último punto, que la iglesia del principio, la iglesia de que comenzó en el libro de los Hechos, era una iglesia gozosa, era una iglesia que la Biblia dice que todos comían juntos, que todos compartían el pan con la alegría y sencillez en sus corazones. Y creo que la iglesia del último tiempo tiene que ser así, tiene que ser una iglesia gloriosa, gozosa. Y la Biblia dice
en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, si no recuerdo mal, hermanos, si no mal recuerdo, que dice que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco, resplandeciente, pero que ella está gozosa, que ella está alegre, que ella está rebosante de alegría porque está siendo engalanada, porque está siendo preparada para las bodas del Cordero. Entonces, este es un tiempo donde el Señor va a empezar a ministrar gozo en los hogares y donde realmente nosotros necesitamos empezar a disfrutar todas las cosas que Dios nos ha dado. Es tiempo de que nosotras podamos ver más allá y comencemos a disfrutar las cosas que quizás en algún tiempo fueron pequeñas e insignificantes y no se le dieron el valor necesario, pero que este es el tiempo donde nosotros necesitamos en casa empezar a disfrutar lo que Dios nos ha dado, gozarnos con todo lo que Dios nos ha dado, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, aún en medio de la prueba, con la prueba que podamos estar atravesando, nos podamos gozar. Con todo, hermana. La Biblia dice que es mejor, está en el libro de Proverbios, ¿verdad? Ese versículo que dice que es mejor un bocado de pan en casa, en paz, que un gran manjar en una mansión, pero que quizás con turbación. Entonces, que lo que Dios te dé, sea poco, sea mucho, tú puedas gozarte de esa bendición que Dios te ha dado. Que te goces con los hijos que Dios te ha dado. Yo creo que este es el tiempo propicio que Dios permitió para que nosotros podamos gozarnos y disfrutarnos. Antes, ¿cómo anhelábamos decir o decíamos, verdad? Y anhelábamos, vamos a ir de vacaciones a Acapulco, vamos a tomarnos unos días para ir a las huertas, a cierto lugar, porque quiero disfrutar con nuestra familia. Pero ahora tenemos todo el tiempo para hacerlo. Ahora tenemos todo el tiempo para darnos cuenta que siempre lo hemos tenido, pero que quizás, no le dimos el valor o el significado relevante, superlativo que siempre tiene que haber tenido. Entonces, que hoy te goces con lo que Dios te ha dado, que hoy te goces de que el Señor viene pronto y que Él te está preparando. ¿Y te está preparando cómo? En tu casa, con los tuyos, con lo que Él te ha dado. Amén. Entonces, recibe de parte de Dios una administración de gozo para que puedas ser fortalecida en tu vida. Y solamente quiero leer un último versículo que está en Isaías 40:29, versión al día. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces es una promesa extraordinaria y la promesa es, para los que confían en el Señor. A los que confían en Dios, sus fuerzas serán renovadas. Entonces yo sé que quizás muchos en este tiempo, creo que este tiempo va a ser un tiempo de definición. Muchos quizás van a empezar a experimentar un avivamiento extraordinario. Y quizás muchos otros lamentablemente van a tomar otros caminos. Pero los que en algún momento vamos a empezar a experimentar este avivamiento en nuestro ser, en nuestra persona, en nuestras casas, la fe va a aumentar. Porque la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y creo que este es el tiempo que estamos viviendo por la fe, viviendo no por lo que vemos, no por lo que escuchamos, sino por lo que creemos de la palabra de Dios. Entonces, los que esperan, los que confían, los que tienen una convicción firme, a esos Dios les va a renovar sus fuerzas. Entonces, no dejes de confiar en Dios, ni por un momento, ni por ninguna circunstancia, ni por lo que lees, ni por lo que escuchas, ni por lo que te dicen. Solamente ten en tu corazón la palabra, las promesas que Él te ha dado, y yo tengo la seguridad de que Dios no nos va a dejar. Si algo yo estoy segura es que si Dios, dice la Biblia, que si Él viste a los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos, ¿cómo no nos dará a nosotros el Señor el alimento, el sustento? Yo tengo la confianza de que Dios tiene cuidado de mí, que tiene cuidado de mis hijos, que tiene cuidado de las familias de esta iglesia. Entonces, confiemos en Dios. No nos cansemos de buscarlo, no nos cansemos de creerle a Dios. Si hoy día le preguntamos a cualquier persona qué
que podamos pasar en la calle y preguntarle que si cree en Dios. Quizás dice que sí, que pueda creer que Dios exista, pero realmente llegar a tener una convicción de que Dios es real y que Dios está conmigo es algo muy distinto. Entonces, yo le invito, hermana, a que su fe no decaiga, sino que sea fortalecida, que hoy día usted pueda entender que necesitamos aún más vivir por fe. Vivir por fe. Confiar en Dios. La Biblia dice en Salmo capítulo 25 que los que confían en Dios nunca serán avergonzados. Entonces, nosotros no vamos a ser de los avergonzados, nosotros vamos a ser de los que vamos a ser honrados, porque nosotros, si honramos a Dios, Él nos va a honrar. Entonces, confía en el Señor, cree que el Señor está ahí contigo, cree que el Señor es tu proveedor, cree que el Señor es tu sanador, cree que el Señor tu Dios es tu restaurador y que Él tiene cuidado de los tuyos. Entonces, recibe esta ministración, esta impartición de que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Y hoy levántate, toma la palabra que Dios te ha dado, toma sus promesas y dile: Señor, yo creo lo que tú vas a hacer, porque confío en ti, porque creo en ti, porque tengo la convicción de que un día voy a ver lo que tú me prometiste. Amén. Y mire lo que dice este versículo, me llamó mucho la atención. Dice Salmo capítulo 52, versículo 7. He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como un olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Entonces, los que ponen su refugio en el dinero tendrán su recompensa, ¿verdad? Pero David precisamente decía: en la misericordia de Dios confío. Entonces hoy aferrémonos a la misericordia de Dios. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Confiemos en la misericordia, confiemos, no pongamos nuestra esperanza, no hagamos un refugio las riquezas o lo que usted pueda tener en el banco o lo que alguien, el gobierno, alguna persona pueda decir para usted. Usted confía en lo que Dios le va a dar, en la misericordia que Dios va a hacer con usted día a día. Y mira lo que dice Salmo 143, 8. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Entonces, el confiar en Dios, hermana, es algo extraordinario. Que nuestra fe se vaya desarrollando, que tu fe se vaya desarrollando, que vaya aumentando, que vaya llegando a un punto donde aún pueda ser probada. Nuestra fe definitivamente va a ser probada, pero al ser aprobada vamos a pasar a un nivel superior. Vamos a tener un mayor peso de gloria cuando nosotros en medio de la prueba podamos pasar a un nuevo nivel. Entonces, yo quiero dejarlo hasta aquí porque llevo la hora, ¿verdad? Y créanme, me sentí muy nerviosa, pero me siento bendecida al poder llegar a sus hogares a través de esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Yo espero que haya sido de edificación. Yo quiero decirle de parte de Dios que no está sola, que el Señor está con nosotros, que recuerde que el Señor vino a fortalecer a su pueblo aún en medio de estos tiempos difíciles. Y que recordemos la palabra que nuestro apóstol Sergio ministró desde el inicio de esta cuarentena, cuando dice en Isaías: ve, entra a tus aposentos y cierra tras ti tus puertas y espera que pase la indignación del Señor. Tenemos que esperar que pase todo esto, pero en medio de toda esta circunstancia, yo quiero decirte que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, quiere venir a fortalecerte y que de ninguna manera tengas que desmayar, tengas que desanimarte, tengas que sentirte sin fuerzas y sin esperanza, porque Dios es un Dios de promesas y es un Dios de palabra. Él dice que Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Lo que Él ha dicho de ti, lo que Él ha dicho sobre nosotros, Él lo hará y lo cumplirá, porque Él es un Dios fiel y es un Dios bueno y no se retracta de lo que dice. Entonces, recibe esta palabra y para terminar, yo quiero que hagamos una oración y podamos despedir este tiempo. Papito lindo, te doy muchas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es una fuente de esperanza para nuestra vida, donde podemos encontrar, Señor, la paz, el gozo,
donde podemos hallar la paciencia, Señor, que necesitamos en medio de estos tiempos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús por cada una de mis hermanas, Señor, que ahí en sus hogares, Señor, tu Espíritu Santo tenga que venir, Señor, de una manera sobrenatural y fortalecer sus vidas y sus corazones, papito lindo. Yo te pido, mi Dios, que no les falte la fe, sino que al contrario, Señor, tenga que ser desarrollada, tenga que ser, Señor, puesta a otro nivel mayor, Señor, y donde podamos ver tus promesas, donde podamos ver, Señor, las maravillas, Señor, que tú tienes para cada una de nosotras. Y sé que te estás moviendo en los hogares de una manera muy especial. Sé, Señor, que están ocurriendo milagros, Señor, y maravillas, Señor, en medio nuestro. Te agradecemos tanto, Señor, porque tú eres fiel y tú eres bueno con cada una de nosotras, Señor. Nos ponemos en tus manos. Las bendigo, Señor, a cada una de mis hermanas, Padre, a la distancia. Y sé que tu palabra, Señor, va a hacer un efecto en cada vida y en cada corazón. En tus manos, Señor, sabemos que estamos al cuidado de ti, mi Dios. Y yo te doy gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanas, una vez más, me dio mucho gusto haber llegado hasta la intimidad de su hogar. Les mando un abrazo, las quiero mucho, las extraño. Quisiéramos que pronto pudiésemos reunirnos nuevamente acá en la iglesia, pero sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Entonces, yo les pido que sigamos al pendiente de las transmisiones y que nuevamente nos vamos a seguir conectando para poder tener un tiempo juntas, hermanas. Las bendigo y les mando un abrazo. Que Dios me las bendiga mucho. Amén.